Hola, hola. Voy con algo aquí. Voy con el conector. ¿Cómo están? ¿Cómo están esos países? ¿Cómo están cuidándose? Wow, ya vemos varios aquí. Mercedes, Benavides. Ya voy a empezar con este tema. Buenas tardes. Qué gusto que estén allí. Giovanna. Vamos a hablar de los miedos en la vida, que es tremendo tema. Octarula. De Nuevo León. Dicen que soy de Maracay. Llegó Cliffbet. Llegó Cliffbet. Oh, buenas tardes desde México. Sí, la gente de México se está sumando. Maffer. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno dar apertura. A pesar de que seamos de distintos países, qué bueno que podamos compartir en base a lo que nos hace bien. Aquí hay saludos desde Colombia, qué bueno. Belkis por aquí, buenas tardes. Y Belkis por aquí también, ¿qué más? No estaba de vacaciones. El tema es largo. Muy bien. Sí, tuve unos días de ausencia. Pero bueno, sí, como dice allí la compañera, esos días a veces de ausencias involuntarias también sirven para hacer otras cosas, y es verdad, es importante. Podríamos decir unas vacaciones. Está bien. Fíjense bien. El tema de hoy, que me parece un tema que mucha gente le da vueltas, es acerca del miedo. Muchas personas le dan vuelta al asunto del miedo. Tanto que a veces no se sabe ni siquiera qué hacer. A veces no se sabe ni cómo vivirlo, ni cómo afrontarlo. Hay gente incluso que me pregunta, y ustedes lo han notado los domingos, que es el espacio. Recuerden que los domingos es el espacio donde respondo a muchas de sus preguntas, ¿no? Y ustedes pueden verlo ahí. Pueden ver allí que hay gente que pregunta, ¿y cómo me quito el miedo? A lo que no hay ninguna respuesta. Imagínense ustedes, ¿qué persona, qué ser humano en este planeta se puede quitar el miedo? ¿Ustedes creen que esa gente que es súper importante en cuanto a dinero, que le damos la importancia así, ustedes creen que esa gente que tiene mucho dinero o que tiene mucha fama, que esa gente no siente miedo? ¿Ustedes creen que esa gente no siente miedo? Claro que sienten miedo. ¿Quién puede quitarse el miedo? Por eso es que cuando me preguntan eso en los domingos, me han preguntado muchas veces, mire doctor, ¿cómo me saco el miedo? ¿Cómo me quito el miedo? Pues no hay ninguna respuesta, porque el miedo no se puede quitar. Por aquí Carolina, bienvenida. El miedo no se puede quitar. El miedo es algo de la vida. El miedo es algo de la vida. Incluso hay miedos que van al Marza Verónica. Hay miedos que van de acuerdo a la etapa de la vida. Por ejemplo, un niño
que los niños de hoy también, eso hay que decirlo con pinza, porque los niños de hoy están muy, muy informados, ¿no? No era como los niños de antes, que un niño de antes le decía a la mamá, ten cuidado que por ahí te va a salir el coco. Un niño hoy, ¿cuál coco? ¿Quién es coco? Un niño hoy en día eso no le asusta. Los niños hoy están, bueno, muy informados, ¿no? Saben, prenden los celulares, se comunican con un montón de gente. Bueno, es otra historia, pero igual tienen miedo. Los niños, por ejemplo, ustedes se ponen a ver y recuerden esta etapa de ustedes porque es importante. Cuando yo hable de una etapa que no sea la de ustedes, traten de pensar, hagan esa dinámica, ¿no? Traten de pensar cuando ustedes tenían esa edad. Eso les va a ayudar a reflexionar y a verse, y a revisarse, y a encontrarse. ¿Para qué? Porque cuando nosotros vamos a nuestro pasado, que ya pasó evidentemente, pero empezamos a identificar cosas que no tuvieron un orden, o que nos afectaron, o que nos traumaron, o que nos hicieron daño, ahí hay un punto que evolucionar. Porque eso no está muerto, eso sigue vivo en nosotros. Sigue vivo y sigue plasmado en nosotros. Entonces es un aspecto que hay que evolucionar. No le tengas miedo. Cuando yo hable de una etapa, por ejemplo, 0-7 años, una etapa que ustedes no están, porque no creo que haya niños en este minuto aquí en el live. Usted acuérdese de cuando tenía esa etapa. ¿Cómo fue mi miedo a esa etapa? Vaya disfrutándose este live de tal manera que vaya encontrándose siempre consigo mismo. No se ponga como hay gente que se pone los domingos, que si mi pareja va y sale, ¿a qué significa? ¿Qué te importa a ti? ¿Te importa lo que tú estás haciendo con eso? ¿Qué importa lo que tu pareja está haciendo o dejando de hacer? Y te importa lo que tú, cómo tú estás viviendo eso. ¿Qué tú estás viendo en eso? Más nada, más nada. ¿Por qué? Porque esta vida tiene su sentido y tiene su centro en ti. El día que tú te vayas de este planeta, se acabó esta vida. Así tú tengas un marido, 10 maridos, una esposa, 10 amantes, lo que sea que tú tengas. El día que tú te vayas, se acabó toda la historia. Entonces esta vida gira en torno a ti. Esta vida que tenemos todos gira en torno a cada uno. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Yo cuando veo eso, mire que si tal persona me hizo, ¿qué significa que esa persona lo esté haciendo? Como averiguando qué significará para el otro. Bueno, haz un acto de empatía, métete allí y ve qué significará, o ve desde la empatía que puede estar experimentando esa persona. Pero lo importante, ¿qué es? Lo importante eres tú. Lo importante eres tú. Y hay que quitar un poco ese esquema de la mente. Ese esquema de siempre estar como indagando. Es que si el otro me está haciendo o me está dejando de hacer, ¿qué significará? Ya va, ¿qué significan las cosas para ti? Es lo importante. O sea, ¿qué significa eso para ti? Lo que signifique para los demás, bueno, será para los demás, pero lo importante es lo que significa para ti, cómo tú lo estás viviendo, porque lo importante es nuestro proceso de vida. Cuando yo tomo en cuenta mi proceso de vida, mi manera de ver las cosas, mi manera de comprender las cosas, yo entonces empiezo a vivir. Cuando yo estoy pendiente de lo otro y de la opinión de los otros acerca de mi vida y lo que los demás piensan acerca de mí, ya yo no vivo. Yo estoy sobreviviendo, estoy existiendo, porque no estoy en mí. Me he perdido de mí. Entonces, bienvenido por aquí, Juan, Alessandra. Entonces, me he perdido de mí. Entonces, cuando yo me pierdo de mí mismo, ¿cómo yo voy a evolucionar mi vida? ¿Cómo yo empiezo a trabajar sobre mí? Es imposible, no voy a poder trabajar sobre mí. Estoy intentando trabajar sobre la vida de otro y es mentira. Tú no vas a trabajar sobre la vida de otro. Si una persona está haciendo algo, te quiere o no te quiere, ¿qué es lo que sientes tú? Es lo importante. No, ¿será que me quiere? ¿Será que esa persona es importante? ¿Será que esa persona considera tal cosa? Y empiezan a preguntar acerca del otro. No, pregúntate tú. ¿Cómo estás tú frente a eso? Porque en el fondo también hay miedos
que conducen, que nos conducen y que nos apartan hasta de nosotros mismos. El miedo a veces a encontrarse. Ese miedo de acercarse a sí mismo. Es un miedo terrible. Es un miedo terrible. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un temor a lo desconocido. Porque si una persona no se va vinculando consigo misma, no se va conociendo, no se va experimentando, ¿qué es lo que siento yo hoy? ¿Qué es lo que siento yo en este minuto? ¿Cómo veo yo la vida? Independientemente de cómo la vean los demás. Los demás la pueden ver como sea, pero toma en cuenta cómo la ves tú, porque lo importante es cómo la ves tú. Los demás, bueno, como la vean, cómo la ves tú es lo importante. ¿Qué estás sintiendo tú? Entonces, cuando no nos acostumbramos a eso y no nos tomamos en cuenta porque estamos pendientes a qué podrá sentir la otra, qué podrá sentir mi pareja de mí, ¿será que me está engañando? ¿Será que me está haciendo algo? Ese tipo de discursos, si te está engañando, tú te vas a dar cuenta rápido. Rápido. Eso es fácil. Ahora, si tú te autoengañas, entonces evidentemente lo que está a tu vista no lo vas a querer ver. Y la persona te va a seguir engañando porque tú no lo vas a querer ver. Así de sencillo. En el fondo, ¿qué hay? Un miedo a reconocerme. Un miedo a ver qué siento yo. A ver qué experimento yo en mi vida. Entonces, ese miedo a sí mismo es una cosa tan constante que, fíjense ustedes, hay personas que empiezan terapia y empiezan a descubrirse, a descubrir muchas cosas dentro de sí. ¿Qué sucede? Que luego sienten como miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿Cuál es la amenaza? Cuando tú estás allí y les estás acompañando en su proceso, tú dices, ¿pero qué te amenaza? ¿Qué sientes como amenaza? Siento que tengo mucho que evolucionar y que no lo he hecho. Que he estado tapándome los ojos durante mucho tiempo y no lo he hecho. A lo que yo me pregunto, ¿y por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Porque ¿con qué imagen me voy a presentar ante los demás? El qué dirán siempre detrás. El qué dirán, qué piensan los demás, qué opinan los demás. Miedo que está, por supuesto, alimentado de una baja autoestima tremenda. La baja autoestima va alimentando ese miedo. Y por supuesto, la opinión de otro prela sobre la opinión que cada quien pueda tener sobre sí mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos miedos? ¿Qué vamos a hacer con miedo? Entonces, ahí es donde el miedo empieza a ser paralizante. Cuando yo tengo miedo de descubrirme, cuando yo tengo miedo de verme, cuando yo tengo miedo de ver las cosas que yo de repente tengo que transformar en mí, wow, yo estoy de alguna manera paralizando mi evolución. ¿Por qué? Porque automáticamente, ¿qué voy a hacer? Me voy a tapar los ojos para no ver lo que soy. Para no ver lo que soy. Y evidentemente comienzo a existir la vida, no comienzo a vivirla. Eso es la conclusión de todo. Comienzo a existirla. Es decir, me levanto, vivo mi día, hago todo lo que tengo que trabajar, pero se terminó el día y ni me di cuenta que viví. Porque viví para otros, viví para esto, viví sin verme, viví sin sentirme, viví arrastrado en el fondo por el miedo. ¿Por el miedo a qué? A reconocerme. Y los miedos son así, los miedos son muchos. Los miedos están constantemente en nuestra vida y los miedos pueden dirigir nuestra vida. Pueden dirigir la vida de cualquiera. Una persona puede vivir totalmente en base a sus miedos. Totalmente. El miedo le puede conducir. Entonces, a lo que, como siempre, hago el inciso. Dije vivir. No. Vas a sobrevivir. Vas a existir porque te dejas llevar por eso, ese temor constante que tienes. Y evidentemente que está detrás siempre de una persona que no puede manejar su miedo. Está primero que esa persona está como sobreviviendo, está existiendo. La vida se le va pasando y no se dio cuenta. Y de paso no es libre, porque es esclavo de ese miedo. Tan fuertes pueden ser los miedos en nuestra vida que
pueden traspasar la barrera y empezar a abrir la posibilidad de los trastornos fóbicos, de las fobias. Fobias. Fobias a los espacios, fobias a los demás, fobia a conocerse, fobia, o sea, el miedo es algo que a alguna persona les desborda tanto que se convierte en patología. Y ahí sí que es terrible. Ahí sí que es terrible. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué te maneja tu vida? ¿Te maneja el miedo? Si nuestra vida, si mi vida la está manejando el miedo al que dirán, el miedo a conocerme, el miedo a evolucionar, el miedo, si mi vida la están manejando los distintos miedos, la gran pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿qué está pasando con el amor? ¿Qué está pasando con el amor en mí? Una persona hoy me decía, wow, tengo miedo a acercarme a otros. Y yo le digo, a otro, pero en calidad de, tú sabes, en calidad como de relación de pareja, ¿no? Y entonces me decía, mira, lo que pasa es que yo tengo miedo porque ¿qué va a pasar si yo me acerco a esa otra persona y esa persona me rechaza? Si esa persona me dice que no le gusto. A lo que yo le decía, bueno, si te dijo que no, cosa que puede ser. Yo le dije algo jocoso, ¿no? Pero si te dijo que no, para hacerle el resumen fácil a ustedes. Listo. O sea, porque siempre, la gran pregunta es, ¿por qué a mí siempre me tienen que decir que sí? ¿Yo qué soy para que siempre me tengan que decir que sí? No, yo tengo que aceptar cuando me han dicho que no. Y si esa persona me dijo que no, porque en la medida que yo acepte los no de las otras personas, yo voy a disfrutar de cuando me digan que sí. Entonces, cuando me digan que sí, voy a hacer la fiesta. Entonces, tengo que aceptar cuando alguien me dice que no. Mira, no quiero salir contigo. Mira, no quiero estar contigo. Mira, no quiero, o a lo mejor en este minuto no quiero compartir contigo. Bueno, si no quieres compartir conmigo. Y yo acepto eso, yo acepto ese no. Mira, va a ser maravilloso porque después voy a poder disfrutar cuando me digas que sí. Cuando me digas que sí, si podemos compartir, si podemos salir, si podemos hacer esto. Maravilloso, voy a hacer fiesta. O si no es contigo o con otra persona, voy también a saber disfrutar de los sí. Por eso es tan importante soltar ese miedo, porque ese miedo me impide la posibilidad de poder dar amor y también de recibir amor. Porque a la final, si sigo con el miedo al no, ¿qué va a pasar? Que yo me voy a quedar sin conectar con nadie, porque claro, tanta posibilidad hay de que una persona me diga que sí, que una persona me diga que no, ante alguna solicitud. Entonces, hay demasiadas posibilidades. Me pueden decir que sí, me pueden decir que no. Entonces, cuando yo me encierro en ese miedo y digo no, y si me dicen que no, automáticamente voy a quitar la posibilidad de poder dar amor y de también abrirme a recibir amor. Pues porque así como temo que me digan que no, puede también decirme que sí. Y entonces, y si me dicen que sí, bueno, maravilloso, porque es una oportunidad de darme y una oportunidad también de recibir el amor. Y ya está. Pero entonces, vean la diferencia. El que actúa por miedo, el que actúa con confianza en la vida, con aceptación, el que actúa con amor. No estoy diciendo con esto que a pesar de una circunstancia de miedo, usted se va a hacer el de oído sordo, no va a escuchar su miedo y va a hacer cualquier pistolada que le pase por la mente. No me refiero a eso. Los miedos nos ayudan, nos advierten. Los miedos son fabulosos. Los miedos están en todo nuestro proceso evolutivo. Están desde que nacemos, y para allá voy, desde que nacemos hasta que nos vamos de este planeta. Los miedos siempre están allí, siempre están a nuestro lado, porque tienen mucho que darnos. Los miedos tienen mucho que ofrecernos. ¿Qué te ofrece el miedo? El miedo te ofrece la posibilidad de prevenir muchas circunstancias, de estar atento. El miedo te da también la posibilidad de, cuando lo escuchas, poder evolucionar. Ese miedo que mucha gente tanto odia, ese miedo que mucha gente no, yo no quiero tener miedo, yo quisiera. No, bienvenido el miedo, bienvenido el miedo. Pueden hacer sus preguntas, porque yo estoy hablando y pueden hacer sus preguntas, ¿ok? Sobre todo en el signo de interrogación, que me es más fácil. Ok, aquí.
Belkis dice, sería mejor actuar con equilibrio. Pues el equilibrio es justo entender y aceptar que el miedo es parte de mi vida, desde que nací hasta que me vaya. Desde que nací hasta que me vaya. Un miedo, por ejemplo, inicial, que es el miedo también de los 64 a los 70 años, que es el mismo miedo de los niños cuando están pequeños, cuando nosotros estábamos pequeños, hasta los 7 años. Es el miedo al abandono. El miedo al abandono. Por eso es que los niños se apegan tanto. Tú ves que los niños, y eso lo he dicho también cuando me preguntan acerca del apego, los niños se apegan mucho. Y creo que Alessandra una vez me preguntó, pero mira, creo que me preguntaste algo así, Alessandra, una vez, acerca de, mira, pero es que hay apegos, todos los apegos son malos. Y no me acuerdo que te respondí en el momento, pero esa pregunta me la hacen mucho. Todos los apegos son sanos. A lo que yo digo, ya va, o son malos. A lo que yo digo, no, depende de los procesos evolutivos. Porque, por ejemplo, un niño de 0 a 7 años necesita tener esos apegos bien fortalecidos. ¿Por qué? Porque en el fondo él tiene mucho miedo a ser abandonado. El miedo a ser abandonado. Escúchalo bien, escúchalo bien. ¿Por qué? ¿Por qué te digo escúchalo bien? Porque es una de las heridas más fuertes que se pueden ocasionar en nuestra vida. El miedo a ser abandonado es una de las heridas más fuertes. Incluso mucha gente actúa todavía por miedo a ser abandonado. Alguien preguntaba al fin de semana, decía, es que si yo la dejo, yo no la quiero a ella, algo así por el estilo, decía, yo no la quiero a ella, pero mira, a mi edad, y decía algo así como de los 40 años, imagínate tú, el miedo que tiene esa persona que preguntó eso, dice, ya yo tengo 40 y algo de años, y si yo la dejo a ella, porque ya yo no la quiero, y entonces no consigo a nadie, ¿tú te imaginas el miedo de esa persona? ¿Qué miedo hay en el fondo? El miedo de todas las personas entre 43 y 49 años. ¿Cuál es ese miedo? El miedo a la continuidad. Yo voy a continuará mi vida siendo así, continuará mi vida siendo de lo otro. Un terrible miedo. El miedo de los 43 a los 49, que es el mismo miedo de los muchachos de 22 a los muchachos de 28. Es más o menos el mismo. Miedo a la continuidad. ¿Por qué? Porque el muchacho también de 22 a 28, acuérdate de cuando tenías tú esa edad. ¿Qué miedo había ahí? Es un miedo donde te estabas profesionalizando, pero donde estabas dejando atrás una adolescencia donde todavía eras muy blindado. Ahora no estás siendo blindado tanto por los padres, porque a lo mejor los padres, mira, no te podemos seguir dando ciertos gustos, aunque se han visto casos terribles, ¿no? Pero ya no te podemos dar ciertos gustos. Y entonces ese muchacho que siente, el de 22 a 28, el mismo miedo del de 43 a los 49. El miedo a la continuidad. ¿Cómo voy a continuar? Ese es un miedo que socava a todas las personas. Y por eso es que ese señor que preguntaba eso no podía salir. Begoff dice, ¿tiene usted página de YouTube? Sí, la Dr. Freddy González. La chequean fácil. Es el mismo miedo que el de 43 al de 49 estaba expresando cuando comentaba, no puedo dejar me da miedo dejar esa persona. Porque y si no consigo a más nadie, yo claro, ustedes saben, no me voy a detener como ahorita en el live que le estoy explicando a ustedes, ni me voy a detener como cuando hago terapia, como cuando hago consulta, en explicar todo esto que estoy explicando ahora. Pero yo simplemente le dije, bueno, pero mira, ni que no hubiese más gente en el planeta, o sea, ni que no, de tantos millones de mujeres, no puede ser que la única que te pueda decir que sí o que quiera estar contigo es la que vive contigo. Porque si es así, la cosa está grave y tienes que revisarte tú. Tiene que haber alguna mujer con la que tú puedas conectar y conectar bien. Pero en el fondo es el miedo. En el fondo es ese miedo terrible a la continuidad que da cuando se tiene de los 43 a los 49.
y que es el mismo de los 22 que tuvimos o los que tienen esa edad, que tienen los que están entre 22 y 28. Es el mismo miedo que puede tener de repente un hijo tuyo, es el mismo miedo que puede tener un empleado tuyo, y por eso es importante el conocimiento de los miedos. Por eso es tan importante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos ha pasado? Que empezamos a condenar los miedos. Porque somos de esa cultura de elimínalo. ¿Cuántas veces no me ha empezado a preguntar un paciente, quiero eliminar mi miedo? Y yo me detengo, ya va. ¿Cómo para qué? Primero que no es posible, pero ¿cómo para qué? Si es tan importante más bien que puedas reconocer tu miedo. Es tan importante que un niño bien educado por unos padres bien trabajados a nivel terapéutico, es tan importante que esos niños, que uno pueda reconocer que tienen miedo al abandono, que tienen una fuerte posición de apego necesaria para su edad, porque así nosotros le podemos ayudar. O si no tienes niños, tú en tu etapa de los 0 a los 7 años, trata de recordar cómo era tu miedo de abandono y trata de recordar las veces que te abandonaron también. Trata de recordarlo, no tengas, redundar, no tengas miedo a verte dentro de ti. No tengas miedo a ver tu vida. No, señor, es nuestra vida. Sea como sea que haya sido nuestra vida, es nuestra vida. Entonces, sin miedo, ve a ti y recuerda si te abandonaron en ese periodo. Y abandonaron no quiere decir que te pusieron en una casa de orfanato. No me refiero a eso, que te dejaron en una casa de orfanato y te tiraron por ahí. No me refiero a eso. Trata de recordar si en ese periodo tu padre duraba muchísimas horas trabajando y nunca tenía tiempo para ti. Porque justificadamente, a lo mejor tenía que llevar el dinero a la casa y tenía que trabajar en sobretiempo. Si tu madre de repente estaba muy ocupada, o eran muchos hermanos, o eran pocos hermanos, pero ella también tenía que trabajar, o te crió tu madre sola y tuvo que dejarte en otros lugares porque tenía que trabajar, porque cómo te iba a sostener, cómo te iba a mantener. Entonces no lo veas desde una explicación simplista, desde la conciencia, sino detente en qué sentiste en esa etapa. ¿Qué sentiste? ¿Qué siente un niño en esa etapa cuando está en ese proceso? Porque el miedo de abandono va muy pegado y cuando no es trabajado en esa etapa, va a generar fuertes heridas a futuro que todavía las vas a tener y que no vas a saber después qué hacer con ellas. Y te vas a terminar conectando a gente, apegando a gente con la que tú no quieres estar. Tú no quieres a lo mejor estar con una persona, o en un sitio, en un lugar, con una gente, o hacer una actividad, pero en el fondo el miedo te obliga a estar allí. El miedo te obliga a tener que aguantar algo. El miedo te obliga, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no es que ese miedo quedó en el presente, sino que posiblemente está aunado a un miedo de abandono en tu pasado, a una herida de abandono, de algo que no sanaste, de algo que no superaste y que está en ese pasado. Entonces no tengas miedo, vale decir, no dejes de mirarte allí, en eso, en tu acontecimiento, en lo que te pasó. Porque es la posibilidad de que reconociendo, cuando yo soy capaz de reconocer una herida de mi pasado, yo voy a ser capaz entonces de trabajarla y voy a ser capaz de sanarla. Voy a ser capaz de encontrarme con mi dolor, con un dolor tapado, con algo que está ahí herido de mi vida, y con valentía voy a ser capaz de decir, yo me tengo que decidir y yo tengo esto que sanarlo. Que no puedo hacerlo, que no sé hacerlo solo. Yo voy a buscar a alguien que me ayude a sanarlo. Eso es muy importante. Esa misma herida de los niños, vale decir, es la misma que tienen las personas de 64 a 70 años. De 64 a 70 años, las personas suelen tener esa herida también. Miedo a ser abandonados. Por eso es que hay una persona, no sé, pero en la edad, este domingo, que también decía
Mis hijas ya tienen 21 y no sé cuánto. Y que, o sea, ¿qué pasa, no? Se explicaba. Porque es como que no quieren prestarme atención. No me quieren prestar atención. ¿Dónde están? Claro, porque las personas que por lo general están de los 64 a los 70 años necesitan como que les presten atención porque se sienten personas abandonadas. Se sienten seres abandonados. Entonces, ante eso, ante todos los miedos, señores, lo primero que hay que conocer, lo primero que hay que hacer es reconocerlo, que es algo de nuestro proceso y que están allí para nuestra evolución. Tenemos que detenernos, tenemos que verlos y tenemos que ver qué voy a hacer con ellos. Además que los miedos nos van a permitir también ser mucho más empáticos con los demás, porque cuando yo me entiendo yo puedo entonces entender a los demás. Saludos desde Virginia, USA, qué bueno, Super Marlene. Entonces yo voy a ser capaz de poder entonces también entender a los demás. Voy a ser capaz de entender al niño, voy a ser capaz de entender al más joven, voy a ser capaz también de entender al adolescente que tiene miedo. El adolescente que tiene también miedos, y un miedo muy común de ellos es de la cercanía. Un adolescente siempre tiene miedo como de reconocerse, ¿no? Es una etapa donde le cuesta mucho porque se acostumbró a una mentalidad de niño y ahora la naturaleza le empezó a dar una cantidad de elementos discursivos, de potenciales interpretaciones. Entonces los adolescentes, por eso algunos son muy duros. Tú ves que algunos adolescentes montan una etiqueta, trancan a esa etapa o humillan a uno de los compañeros y empiezan a decirle: este es el gordo, el pedazo de gordo, el gordo no sé qué, el gordo manteca, el gordo no sé cuánto, haciéndose mucho daño. Elo Terrero desde República, bueno, está apareciendo mi gente de Dominicana. Entonces empiezan a rechazar, empiezan a estar allí, a atacar, a hacer daño, porque en el fondo es un miedo a la cercanía. Es un miedo al contacto, un miedo a abrirse ese contacto. Ese mismo miedo lo tienen los de 57 a 63 años. Es más o menos el mismo miedo. Un miedo también, por eso es que tú ves que a veces personas entre 57 y 63 empiezan a replegarse. Y tú los ves como demasiado en sí, como que bueno, se levantan a ver las redes, muy metidos, porque en el fondo hay miedo. Vamos a ver, aquí parece que hay una pregunta. Vamos a ver si aquí hay preguntas. Doctor, usted se está haciendo famoso, gracias, Belki. La idea es que a ustedes les sirva. La idea es que todo lo que yo voy compartiendo con ustedes les sirva. No que ustedes digan que yo soy famoso o que yo tengo la verdad. No. El asunto no es que yo tenga la verdad. El asunto es que lo que te estoy diciendo te pueda ayudar. ¿Y cómo te va a ayudar? Que lo veas en tu vida. No me creas a mí, velo en tu vida. Yo lo que quiero es que lo veas en ti, porque así tiene sentido este live. Así tiene sentido esta comunicación. Que tú lo compruebes en tu vida. Que tú lo chequees en si pasaste por esas etapas, como estamos hablando hoy de las etapas un poco del miedo en la vida. Bueno, chequéalo en tu historia. Y si tienes que, no has pasado, porque son etapas como 57, 70, no estás en esas etapas, bueno, te va a servir también para comprender a tus mayores o para comprenderte en el momento que estés allí. ¿Ok? Que te toque, si es que Dios así lo estila, porque como sabemos, nadie sabe hasta cuándo va a estar aquí. Otro miedo muy común es ese miedo que está entre los 15 y los 21, que es el miedo a los cambios. Miedo igualito que el que sienten las personas de 50 a 56. Ustedes ven, cuando se llega a los 50... tú sabes, empiezas a experimentar, me duele aquí, me duele tal lado, no, fui a trotar hoy, mira, llegué con los músculos tensos, porque no sé qué me pasó. Esos son los zapatos que me quedan mal, que tengo que cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Esos miedos
a el reconocer que el cuerpo va cambiando, que es el miedo de los 15 a los 21, porque, bueno, hay un estallido hormonal de los 15 a los 21 y el muchacho está como que ¿dónde estoy parado en la vida? Entonces algunos se ponen, tú sabes, con aquella identidad, yo soy esto, y te dicen, y yo soy aquello. Recuérdate cómo eras tú en esas etapas, ¿no? Es el mismo miedo de los 50 a los 56. Ese miedo al cambio, porque de los 50 a los 56 no es porque las hormonas estén en estallido, sino porque una persona está generando cambios muy fuertes. Entonces la persona dice, ya va, estos cambios que estoy experimentando, ¿para dónde voy con esto? Incluso hay personas que le dan enfermedades en esa época, que le dan o preinfartos, o que le dan anomalías, y entonces se asustan mucho más por el miedo a que las cosas están cambiando, por el miedo a que las cosas están cambiando. Entonces, ese miedo es un miedo que igualmente hay que trabajar. Es un miedo que se da naturalmente y que me va a permitir lograr una mayor confianza en la vida. Si yo lo sé trabajar. Si yo no lo sé trabajar, ese miedo me va a hacer una persona con una inseguridad tan enorme en mí mismo que me va a destruir. Es igual el miedo que me faltaba decirle. El miedo, por ejemplo, a ser abandonado en los niños. Si se sabe trabajar, si tú eres una mamá, por ejemplo, si tú eres una mamá y me estás escuchando y tienes que llevar al muchacho para el colegio y tienes que luego llevarlo en otra cosa porque tú tienes que trabajar, ese muchacho sí va a sentir abandono. Sí va a sentir abandono. No nos vamos a caer a cuento. Lo va a sentir. Entonces tú me vas a decir, ay, doctor Freddy, entonces dejo de trabajar. No, yo no te estoy pidiendo que dejes de trabajar. Yo te estoy pidiendo es que reconozcas que eso está pasando en la psicología de tu niño, que respetes la psicología de tu niño, si es el caso. A lo mejor aquí nadie tiene niños, pero si es el caso, y puedas atender eso, porque allí, si tú lo sabes manejar, si tú lo sabes trabajar con tu niño o tu niña, vas a darle un enorme poder que va a ser de presencia. Entonces ese niño se va a empoderar y va a sentirse a sí mismo y va a encontrar sus propias capacidades. Tú me vas a decir, doctor Fred, ¿eso se logra? Sí, eso se logra. Para eso se estudia terapia infantil. Eso sí se logra. A los niños les podemos evitar un montón de cosas. Y yo que se los digo, que yo egresé primero, mi área en la que yo egreso como psicólogo clínico fue el área primero infanto-juvenil. Fue la primera área donde yo egresé. Tiempos hermosos, porque trabajar con niños es lo máximo. Entonces sí se logra mucho. Vamos aquí a las preguntas porque voy avanzando y aquí parece que hay unas preguntas. Por aquí Juan Miguel dice, ¿por qué nos cuesta tanto encontrarnos a nosotros mismos? Nos cuesta mucho encontrarnos a nosotros mismos porque nos da miedo. Apenas nos empezamos a reconocer, salimos corriendo. Lamentándolo mucho. Lamentándolo mucho. Apenas nos empezamos a reconocer, salimos corriendo. No tenemos miedo a nosotros mismos. Porque también no nos enseñaron a vernos. Vete. Porque hay gente que a veces no le gusta cuando yo le digo, ya va, ¿y qué sientes tú? Ya va, ¿y qué ves tú? Hay gente que no le gusta. Bueno, doctor, pero yo quiero hablar con usted para que usted me diga lo que tengo que hacer. No, mi amor, porque yo no te puedo mandar en tu vida. Yo te voy a ayudar en tu vida, pero yo no te puedo mandar porque esa vida te la dio Dios a ti. No me la dio a mí. Yo no te puedo poseer. Además, yo te estoy invadiendo, yo te estoy faltando los respetos. Si yo te digo lo que tú vas a hacer. Si yo te ordeno lo que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque ese no es mi papel. Ni es mi papel profesional, ni es la vida. La vida es que la tomes tú en las manos. Yo te voy a ayudar a reencontrarte contigo, pero la vida la tienes que tomar tú en tus manos. ¿Ok? Ya hablé entonces del miedo a la continuidad, que es el de los 43-49, de los 22 a los 28. Y está también el miedo a perder. El miedo a perder que sentimos cuando estamos en la etapa de los 29 a los 42. Miedo a perder. Por eso es que de los 29 a los 42 hay gente tan agarrada. Hay gente que está así como un gato agarrado.
Porque de los 29 a los 42 empieza a darse una cantidad de situaciones a nivel laborales, se da una fuerza interna, porque bueno, cuando tenemos 29 a 42, tú sabes, estamos guerreros ahí, estamos fuertes, el mundo contra mí, además pensamos que nunca va a variar eso, nos agarramos allí, pero en el fondo tenemos el miedo a perder. Esto que ya logré, esto que ya tengo, eso es mío. Y si tengo esto, y si tengo aquello, y si tengo un negocio, eso es mío. En el fondo hay ese miedo a perder. Y entonces ese miedo a perder va haciendo que la persona se empiece a dejar de gozarse la vida. ¿Por qué? Porque está agarrándolo todo inconscientemente, está agarrándolo todo internamente. Y si lo pierdo, yo no voy a dejar el trabajo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Te gusta el trabajo? Yo le he dicho a algunos, ¿te gusta el trabajo? ¿Lo estás disfrutando? Entonces, si están entre los 29 a los 42, ¿qué? Ya yo sé por dónde vas tú, me dice. No, doctor. No, doctor, yo no puedo perder el trabajo. Ah, el miedo a perder. El miedo a que lo que he ido ganando con esfuerzo, nadie me lo quite. Tenerlo ahí. Eso sucede mucho de los 29 a los 42. Está demasiado agarrado. Eso genera muchísima tensión. Y eso también sucede de los 71 a los 84 años. De los 71 a los 84 años hay un miedo enorme a perder. ¿Por qué? Porque se va perdiendo la constitución. Entonces tú ves algunos abuelitos que están entre 71 y 84 con aquellos miedos. Compra una póliza de seguro, te dicen los abuelitos. Compra esta póliza de seguro. No, esto tiene que estar asegurado. No podemos salir si esto no está asegurado. Pon las rejas de seguridad, pon el control, ponerlo hace cuánto. Porque tienen en el fondo miedo a perder. Incluso de los 71 a los 84 empiezan a hablarte esos abuelitos de la herencia. ¿A quién le van a dejar la herencia? No, pero esta herencia se la voy a dejar no sé quién, pero esta herencia se la voy a dejar no sé quién más. Entonces empiezan a pensar en la herencia. ¿Por qué? Porque saben que en algún momento la vida pues se va a acabar. Y entonces a esa etapa el miedo a perderlo socava. Y viven arreglando esa herencia, dándoselo a uno, quitándoselo a otro por el miedo a perder. Porque saben que aunque se lo quieran llevar, no se podrán llevar nada sino lo que vivieron. Y si esa persona solo existió, ay señores, si esa persona solo existió, ese miedo se la come. El miedo se la come. Lamentándolo mucho, lo digo con dolor, porque he tenido casos de abuelitos y abuelitas que vienen a consulta, hacen su consulta porque los hijos le dicen. Entonces, cuando los traen, ¿yo qué es lo primero que me encuentro? Bueno, un pastillero. Estoy bebiendo Ciprexa, estoy bebiendo Lexotanil, estoy bebiendo no sé cuánto. Yo no estoy en contra del asunto, pero cuando uno va a estudiar el caso del paciente, te encuentras que ese señor, tú te preguntas, tú dices, ¿este señor vive? ¿O esta señora vive? ¿O esta persona está tan dopada que solamente se dará cuenta que existe? Por lo menos, porque vive, es obvio, no está viviendo, está existiendo, pero se dará cuenta esta persona que existe. Y discúlpenme que puede sonar fuerte, discúlpenme que puede sonar doloroso, no quiero ofender a nadie, ni quiero burlarme de nadie, pero he tenido esos casos cuando las personas no se trabajan. Por eso es que les insisto y les sobreinsisto, abran su corazón al trabajo interno, bien sea conmigo, bien sea con otra persona, bien sea en terapia, como sea, pero no lo dejen de hacer, porque la vida va para evolucionar. La vida está para eso. Y cuando nos negamos, vivimos en el apuro. Vivimos no evolucionamos como en situaciones tan absurdas. Vivimos en el apuro. ¿Y qué es el apuro? Fuera de pureza. Eso es el apuro. Aquí hay unos comentarios, qué bueno. Aquí dice Super Marlene: voy a cumplir 43, doctor. ¿Qué me espera? Considerando que estoy divorciándome con niños y en otro país que no es el mío. Bueno, mi amor, si vas a cumplir
43, ya estás en la puertica del miedo a la continuidad. Fíjate tu pregunta. Ve ahí tu miedo, Super Marlene. Ve ahí tu miedo, mi amor. No me preguntes a mí. Date cuenta, ¿qué me estás pidiendo tú ahí? ¿Qué me esperas? Es decir, el miedo a la continuidad. Eso es propio de los de 43. Bienvenida al grupo de los 43 a los 49. Si tú lo sabes trabajar, mi corazón, si tú lo sabes trabajar, vas a evolucionar. ¿Y sabes qué te va a ayudar, Super Marlene? Anótatelo por ahí. ¿Sabes qué te va a ayudar? Aparte de tomar terapia, que es insustituible la terapia, te va a ayudar la creatividad. Si te agarras de la mano, por un lado, tu miedo a la continuidad, y por otro lado, Super Marlene, agarras la creatividad, que tú la tienes. Creatividad no es algo del otro mundo, no. Creatividad es poder ver que vamos desarrollando con lo que tenemos. Mira, vas a salir de ese miedo con un desarrollo transpersonal, una cosa fabulosa, increíble. Así que adelante. Elo Terrero dice, miedo a quedarse sola sin un compañero. Bueno, Elo, ese es el miedo al abandono. Revisa tus heridas, mi amor, de la infancia. Revisa esa herida de abandono en la infancia que te puede estar agarrando ahí fuertemente. Bueno, señores, ha sido un gusto. Ya compartí con ustedes las distintas etapas de la vida referidas al miedo, cómo el miedo va formando parte de nosotros. Y acuérdense, mientras más miedo, menos capacidad de amor. Por eso aprende a trabajar en tu miedo. El miedo va a tener su sano equilibrio dentro de ti en la medida que tú lo sepas trabajar, y el amor va a florecer siempre en ti. Porque qué sabroso vivir esta vida amando. Amando como yo los quiero en este momento. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de los que ha participado. Les quiero de verdad. He hecho este live con mucho cariño, con el enorme cariño de que les pueda servir y que les pueda apoyar en su trabajo interior. Y por supuesto, como siempre, les recuerdo las sesiones de lunes a sábado para todos aquellos que quieran trabajarse de forma individual. Aquí hay, parece una pregunta o un comentario final. Vamos a ver. Gracias. Gracias a ustedes por estar allí. Mi corazón siempre con cada uno de los que participan y los que no participan. Hasta mañana entonces, ¿ok? Si así Dios lo tiene contemplado. Hasta pronto.